Tienen tiendas de artículos de colección, pues aquí van a poder hacer pues gran cantidad de negocio. Son colecciones ya completas, se podría decir. 150 pesos y 130 mayoreo. Ya por si quieren poner alguna tienda de figuras de acción, vean qué bonitas, tienen mucha variedad. 12 piezas, aquí es de Dragon Ball. Y esa el costo. Hey, ¿qué tal mis tokionautas? Pues ya andamos aquí en lo que es la placita de Plaza Izazaga número 151 y nos acabamos de encontrar con esta chuletota de local, que es el local, está en planta baja, es el número 45 y 46 y vean toda la variedad de artículos que tienen aquí. Hay mucho artículo coleccionable como pueden ver aquí y pues ahorita ya nos dieron permiso de pasar para que ustedes vean pues la cantidad de artículos que tenemos y pues ahora sí que ahí para que ustedes vean y empiecen a hacer sus negocios. Todos los que tienen tiendas de artículos de colección, pues aquí van a poder hacer pues gran cantidad de negocio. Y pues bueno, vamos a entrar. Amigo, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, Hussein. Mucho gusto. Mira, pues les estoy comentando aquí a los amigos que estamos en tu tienda. Esta tienda es de artículos coleccionables. Yo la verdad desconozco qué tipo de artículos son, de qué serie son. Entonces, por favor, tú guíanos y venos diciendo qué es lo que venden, a qué precio y a partir de cuántas piezas son los precios o cómo difiere, ¿sí? Claro que sí, miren. Gracias. Manejamos el precio por menudeo y mayoreo. Su mayoreo comienza la compra de 3 productos en toda la tienda, exceptuando llaveros, moto de Sonic y huevos de dinosaurio. Esos ya tienen un precio fijo. Perfecto. Su compra puede ser mixta sin ningún problema. Pueden llevarse ya esa que gusten, legos, figuras, set, cualquier artículo en la tienda. O sea, siempre y cuando cubran la cantidad de artículos, pueden ser cualquiera. Exactamente. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Perfecto. Les vamos manejando lo que son desde set pequeñas figuras así. Por ejemplo, este es de 6 piezas, 12 piezas, 21 piezas. Son colecciones ya completas, se podría decir. Completas, sí. Ok, ¿y me podrías decir los precios aproximados, por decir, de la colección que tienes aquí, que son 6 piezas? Claro, este tiene un costo de 150, 130 mayoreo. 150 pesos y 130 mayoreo. Ya con su mayoreo, exactamente. Ok. Este de aquí tiene 12 piezas. 12 piezas, aquí es de Dragon Ball. Exactamente. ¿Y esa el costo? 260, 240 mayoreo. 260 y 240 mayoreo. Acuérdense que pueden llevar surtido, para que vayan viendo la cantidad de series que tienen aquí. Hay más series coleccionables como pueden ver. A ver si eres tan amable. Las figuras que tienes aquí en esta parte veo que son figuras más grandes. Aproximadamente ¿qué medida tienen estas figuras? Pueden variar demasiado. Pueden tener ya sean pequeñas, más grandes, incluso algunas prenden. Este pícoro de aquí tiene los... Bien, ese pícoro ahorita lo vamos a ver porque está a la vuelta, está precisamente en lo que es el exhibidor que da hacia afuera, pero como pueden ver pues hay mucha cantidad de figuras. Este que tienes aquí también se ve como que tiene luz, ¿verdad? No, ese Tanjiro no. Tanjiro es. Tanjiro de Demon Slayer, la que tiene luz será esta figura. Bien. Esta es una Nezuko, no una Shinobu. Vean, está muy bonita. Igual les sirve como para lámpara de mesa o si tienen su exhibidor ahí, luce bastante esa figura. ¿Esa qué precio tiene, amigo? Esta Shinobu tiene un costo de 850, 800 con su mayoreo. 850 y 850 con el mayoreo. A ver, vamos, tú veme diciendo qué es lo que va variando así como de precio a grandes rasgos, qué les podemos aquí compartir a todos los amigos que... manejamos ya sean piezas individuales como este Kakashi o maquetas como estas. Ya viene Sasuke, Naruto. Este Naruto también prende su base. Bien. Es una pieza un poco más detallada, un poco más pequeña. Sí, está más pequeña, pero sí tiene gran detalle.
Bastante detalle. A ver si nos puedes ir diciendo, por decir, los precios de estos que nos comentaste ahorita. Claro que sí. Este Naruto, que su base les comentaba que prenda, aparte que viene con sus ramitas, tiene un costo de 460, 420 de mayoreo. 460 y 420 mayoreo, amigos. Esta maqueta tiene un costo de 620, 580 con su mayoreo. 620 y 580 ya con el mayoreo. Esta maqueta, vean qué bonita está. Son dos piezas, ¿verdad? Ahí son dos figuras. Es como el yin y el yang, ¿no? Que se arma. Está muy bonita esa maqueta. Muy bien. Y acá tenemos también, se ve algo de Marvel que tienes aquí abajo, amigo. Sí, Spider-Man. Spider-Man, igual es un set, es un juego. Ese de acá tiene 5 piezas, que son 2 de base y son 3 de chupete. Ajá, colgadas, vean ahí cómo se puede pegar en el vidrio. Están muy bonitos también esos. Ese tenía un costo de... me parece que estaba en 270, 250. Ahorita ese ya se terminó, o sea, ya no lo estás manejando. Sí, lo que pasa es que algunas somos proveedores directos. Ah, bien. Tanto para jugueterías como para negocios e incluso otros locales. Perfecto. Y ahorita que toca ese tema es importante que les comente pues que ellos sí hacen envíos. Ahorita al final del video yo les voy a dejar sus datos y también ya saben que en la caja de descripción ahí les vamos poniendo los datos de los negocios para que ustedes se puedan contactar y también iniciar su negocio. Aquí yo les estoy haciendo un barrido para que más o menos vean la cantidad de figuras. Obviamente pues aquí ya sobre el video ustedes pueden hacer captura de pantalla y ya comunicándose con ellos ya les dan el costo, porque pues aquí ya en la panorámica van a poder ver pues la figura que les interesó. Muy bien, pues a ver si nos sigues guiando, por favor. Claro que sí. No solo le manejamos este tipo de piezas, sino también, por ejemplo, de One Piece. Ya sea, por ejemplo, esta maqueta ya completa tiene un costo de 570. Está muy completa y está muy detallada, está muy bonita esa maqueta y pues los precios están muy accesibles. 550 me dijiste. 570. 570. Por ejemplo, también le manejamos set. Este tiene 12 piezas. Vean estos de miniatura. Bueno, en el video a lo mejor se ven grandes, pero ya si los comparan con otras figuras ya se ve pues que son miniaturas, pero es una serie completa. Está muy bonita. ¿Esa de qué precio es, amigo? Tiene un costo de 360, 340 con su mayoreo. Muy bien, 360 y 340 de mayoreo. Sí, le tengo de diferentes costos, de diferentes calidades también. Por ejemplo, esta es la más básica que tengo. Tiene un costo de 70, 60 mayoreo. ¿La serie completa? Sí, tiene 6 piezas. Uy, está súper bien, ya vieron estas piezas, 60, 70 pesos mayoreo. No, 70 ¿verdad? Y 60 de mayoreo. Ok, muy bien. Y aquí pues les voy a pasar la barrida de estas piezas que son ya premium. Ahí tienen los precios para que ustedes puedan checar estas maquetas que tiene exhibidas en la parte de arriba. Y pues como pueden ver, aquí están los costos de las maquetas. Y ya para que ustedes ahí vayan checando más o menos lo que son los precios de las maquetas que están muy padres allá arriba. Más o menos, ¿qué medida tienen las maquetas que tienes hasta allá arriba? Como esa amarilla, la de Kurama. Pero más o menos en tamaño, ¿qué tamaño tendrá esa maqueta? Aproximadamente de 40 centímetros. 40 centímetros, para que más o menos hagan una idea, porque en el video luego no se aprecia bien el tamaño, pero esa maqueta que está ahí arriba serían 40 centímetros. Entonces pues vamos a continuar, por favor, amigo. Claro que sí, incluso algunas pueden llegar a tenerlos, como ese vellito que tengo hasta arriba. Sí, ahorita yo les voy a pasar un barrido por la parte de afuera para que los vean, pero aquí les estoy mostrando la parte trasera de lo que son las maquetas y pues están muy padres también. Ahí podemos ver ese que nos comentaba que tiene luz, sería 1380 de una pieza y mayoreo 1280. Ese sería de Luffy, del que está al lado. Ah, ese es el precio de Luffy. Ajá, de ese Luffy que está aquí. El vellito le costaría 2,750. Ah, muy bien, 2,750. De todas maneras, ustedes cuando se comuniquen, ahí les van a dar el precio exacto. Aquí, como pueden ver, yo lo que estoy haciendo es pasarles un barrido de las figuras para que ustedes se den una idea de los costos que se manejan aquí en la plaza de Izazaga, porque en realidad, como dicen ellos, les surten a muchos personas que se dedican a esto.
esto muchos negocios, son distribuidores directos, entonces pues vale mucho la pena contactarlos para que ustedes puedan surtir su mercancía aquí. Por favor, si eres tan amable, nos guías con estas otras piezas. Creo que sí, con las dos. Yo creo que si nos puedes mostrar estas, no sé cómo se llaman estos, ¿son Legos? Tipo Legos. ¿Sí? Ok. Sí, como pueden ver también tenemos tanto de precios, tamaños, incluso no sé cómo para qué estén buscando. Este no solo es tipo Lego, sino que también es a control remoto. Ah, o sea, lo armas y trae su control para que lo puedan Trae utilizar. Su motor, trae su control para que pueda ser utilizable. Está muy bonito este auto. ¿Este auto de qué serie es, amigo? No es de ninguna serie en específico. Ah, bien, igual que la motocicleta, se podría decir que son para que las armen y queden como tipo escultura. Sí. Y en este caso el vehículo pues también, aparte de ser coleccionable, lo pueden utilizar. Sí, ¿Ese de qué precio es? ¿Ese es un Bugatti? Sí, Ah, su bien. costo es de 3.250 o 3.020 con su mayoreo. Ok, 3.250 o 3.020 con el mayoreo. El de arriba, ¿qué es un Porsche o qué es este que tienes aquí? Sí, tiene un costo de 3.000. Están muy parecidos y también es de control remoto. No, ese solamente es para que se arme. Ah, bien. Pues ahí vienen, esos vienen en su cajita, son piezas para que ustedes vayan armando, al igual que todas estas piezas de aquí tipo Lego. Vienen piezas muy diminutas, pero vean ya cómo queda la figura armada. Se van a entretener un rato, pero vale mucho la pena hacer estas esculturas porque quedan muy padres como decoración. ¿Nos puedes apoyar con los precios más o menos de lo que son las figuras pequeñas? ¿Qué? Claro, sí, le tendré como el Stitch o Angela, tiene un costo de 100 la pieza, 90 de mayoreo. 90 pesos de mayoreo y 100 pesos por pieza estas. Sí, ya como el Pato Spider-Man tendría un costo de 140, 130 de mayoreo. Este Pato Spider-Man 140 y 130 de mayoreo, están muy bien. Allá veo que también tienes unos Transformers, ¿ah? Exactamente, ya sea el Optimus Optimus o y Bumblebee. tienen un costo de 490, 470 con su mayoreo. Ahora, como pueden ver, estas piezas sí están más grandes que las que yo les acabo de mostrar aquí. O sea, a simple vista les digo, en el video no se aprecia, pero vean esa Mimi que está ahí. Ahí se alcanza a ver la diferencia de tamaños. Y estos Transformers que están acá, pues son del tamaño de esta Mimi. Entonces son piezas ya más grandecitas, pues de más de 30 centímetros. Yo creo que por ahí andan rondando los 30 y algo de centímetros. Ahí están los precios nuevamente, 490 pesos por pieza y 470 de mayoreo. Acá arriba tenemos más personajes como son Marvel, que es Hulk, ahí tenemos también Iron Man, Capitán América, dinosaurios, etcétera. Entonces ya ustedes pueden preguntar, aquí también hay de Naruto, hay Dragon Ball, hay Mario Bros, algo de Disney, o sea, hay mucha variedad que ustedes ya podrán preguntar y lo que les agrade para que puedan ustedes comprarlo. Vean ese tenis Nike, ahí Jordan, está muy padre también. Y pues vamos a ver estas figuras que tienes aquí de Dragon Ball, ¿de qué precio son las de Goku? Ese Goku tiene un costo de 115 115 pesos, vean nada más. piezas, 100 de mayoreo. Qué bonito está, 115 y 100 de mayoreo. Ahí dice Print Me, ¿ese hace algo, amigo? No, es para la edad a la que es recomendada. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues como pueden ver ustedes, aquí tenemos todas estas figuras de lo que son Goku y tenemos aquí también otras figuras de Nika Luffy. Estas que tienes aquí, ¿de qué precio son, amigo? Tienen un costo de 85, 75 de mayoreo. Ahora, como pueden ver, obviamente pues los costos también van en tamaño. Vean, 80, 75 de mayoreo, pero vean ahí en comparación con la escultura que tenemos acá de Dragon Ball, pues sí es un poquito más pequeña, pero vale mucho la pena. Está muy bonita. Muy bien, pues vamos a seguir con el barrido aquí de mercancía. Estas figuras que tienes acá arriba, ¿qué son? Las damitas que tienes ahí con... Es una Nami. ¿Nami? Es una Nami del anime One Piece. Es una figura desnudable. Ah, bien, de One Piece. ¿Esas de qué precio son? 350, 320 mayoreo.
Vean, igual son piezas aproximadamente de 30 centímetros por ahí, o sea, a lo mejor ya con las manos estiradas poquito más. Son piezas entre mediana y grande, están muy bonitas también para los amigos que les gusta coleccionar este tipo de figuras. Acá podemos seguir viendo todo lo que es armable tipo Lego. Ahí tenemos algunas figuras de Stitch, de Disney también, tenemos algo de Marvel y tenemos de diferentes Sonic, tenemos también aquí, ¿cómo se llama este conejito, amigo? Totoro. Ahí tenemos también, creo que esa es de Dragon Ball, ¿no? Dale. Árale. Entonces, bueno, como pueden ver, pues aquí tenemos a nuestro guía experto. Por eso es que yo siempre me arrimo a los expertos para que nos puedan explicar qué tipo de figura es la que yo les estoy mostrando, porque pues yo ando grabando, amigos, yo no soy experto aquí en todo este tipo de series, pero tenemos acá al experto. Entonces, bueno, vamos a seguir, amigo. He visto muy de moda este tipo de figuras. Yo no la había visto así armable, yo las había visto como en tipo escultura. ¿Esa figura cómo se llama, amigo? La verdad es que sí desconozco un poco su nombre, tiene un nombre algo extraño, pero sí está muy de moda. Sí, yo la he visto mucho de moda ahorita para las personas que les gusta todo eso de las marcas de Louis Vuitton, Gucci, etcétera. Esas esculturas les gustan mucho y como pueden ver ahí tenemos un precio de 3,330. Es una caja grande, yo supongo que la figura también ha de quedar grande y armada, ¿eh? Sí, también si te fijas tiene su número de piezas. Ah, bien, aquí nos dice que esta trae 3,450 piezas para que les quede la figura que yo les estoy mostrando ahí. ¿Esa qué precio de mayoreo quedaría? Me parece que es precio único. Ah, bien. Además, el precio único, por ejemplo, es el que me llegaron para el 14 de febrero. Ya sea, son tipo pastelito, ya sea tanto de Mickey Mouse como de Hello Kitty, tienen un precio de 100 pesos para el 14 de febrero. Ahora aquí, algo bien importante, amigos. Pueden ver el video a lo mejor subiéndolo o a lo mejor va a pasar un año después y lo sigue viendo la gente. Entonces es importante que sepan que no siempre van a encontrar lo mismo, porque aquí varía mucho la mercancía dependiendo de cómo se vaya pues desplazando. Siempre van a encontrar novedades y cosas distintas. Entonces es bien importante que al momento de comunicarse pregunten si todavía está en existencia lo que vieron en el video, o más bien fíjense en qué fecha lo están viendo para que ustedes más o menos calculen cuánto tiempo ya pasó desde que lo grabé y lo subí hasta que están preguntando ustedes. Pero siempre van a encontrar gran variedad aquí en esta tienda. A ver, que sí, también manejamos lo que es el catálogo. Podemos bien. enviar catálogo y tenemos sistema de apartado también. Muy bien, ¿el catálogo lo envías por WhatsApp o cómo se Vía llama? WhatsApp, Bien. Entonces, como les digo, van a estar apareciendo sus datos aquí de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con la tienda y les manden el catálogo y precios también, para que ustedes vayan viendo qué cantidad de figuras o cuáles son los motivos que ustedes quieren colocar en su tienda, e incluso si no quieren para vender también para ustedes, pues pueden venir y comprar una de cada una y ir agrandando su colección. Exactamente, también manejamos, si puedes ver, como te comentaba, viene su número de piezas. Muy bien. Número de piezas, el nivel de dificultad de la figura. Ah, perfecto. Y también en las esquinas viene lo que son las medidas de la figura. Ajá, entonces aquí estamos viendo pues que esta sería una figura mediana, ¿eh? Sí, ahí podemos ver que dice 29 centímetros de alto para que más o menos se den una idea. Perfecto, no, pues está muy bien, vean cuánta variedad, o sea, sería imposible yo grabarles cada figura porque hay muchísima variedad. Más o menos háganse una idea aquí. Aquí tenemos otro tipo de escultura que creo que es la que ya les había mostrado yo acá atrás, nada más que viene cerrada. Y ahí tenemos nuevamente el precio, 620 pesos por pieza y 580 pesos de mayoreo. Acá podemos ver el Bugatti que me estaba comentando el amigo, vean cómo ya se ve armado. Ahí ya viene en su caja, nosotros lo vimos armado, pero en caja viene así. Y pues podemos seguir aquí con este tipo de piezas. Estas piezas que tienes aquí en cajita, ¿cómo son? ¿Qué tipo de piezas son? Ah, bien. Entonces vean la pieza cómo viene. Estas piezas que les estoy grabando aquí es para que armen así, vean cómo viene como tipo rompecabezas.
y acá está ya en sus cajas cerradas. Aquí pueden ver que está entre 135 pesos por pieza y 120 pesos de mayoreo, y dependiendo del personaje que es, pues va cambiando el precio de 150 por pieza, 135, y aquí tenemos de 95 pesos por pieza y 85 de mayoreo. Muy bien, ¿qué más nos puedes mostrar, amigo? De lo que más se te vende aquí en el local, ¿qué es lo que más pide la gente? Así que tú digas, este es mi producto estrella, esto es lo que más vendo yo, es lo que más me piden. Podrán ser los set, manejamos diferentes tipos de set. Ya sea, por ejemplo, este clásico de Pokémon. Que de hecho está también ya muy de moda otra vez Pokémon, ahí para los que van iniciando su colección de Pokémon. Vean, aquí ya encontrarían una serie de 6 piezas. ¿Esa de qué precio quedaría, amigo? 110, 100 de mayoreo. Ok, 110 y 100 pesos de mayoreo para que pues vean ahí los sets de 6 piezas. Muy Sí, bien. también sería esta otra que tengo aquí abajo de Pokémon. Esa tiene un costo de 200. Sí, estos ya vienen como, pues se puede decir que ya más actuales. Véanlos, ahí vienen como con su ropita, ya más modernos. Y me repites el precio, por favor. También son 6 piezas, ¿verdad? Sí, tiene un costo de 200. 200 pesos de mayoreo. 200 me parece, 180 mayoreo. 180 mayoreo. Pues ahí vieron las piezas. Yo lo que no quiero es estarle desacomodando, si no les vamos a hacer aquí un relajo. Pero vean nada más qué bonitas tienen exhibidas las piezas. Ahí alcanzan a ver cómo está el exhibidor por dentro y el exhibidor también por fuera, así es. Ya por si quieren poner alguna tienda de figuras de acción, vean qué bonitas, tienen mucha variedad, sobre todo de cómics ahí, japoneses, chinos, o sea, todo lo que es caricatura oriental, y pues también de animación de Marvel. Vean qué bonitos están, hay muchísima variedad. Este es el local 045 y 046 de aquí de Izazaga 151, saliendo del Metro Pino Suárez. En la explanada es donde está. Y pues ahí vieron toda la cantidad de piezas que se manejan aquí, y pues ya les pasé el barrido de lo que es el negocio. Si eres tan amable, nos puedes proporcionar una tarjetita para que vean tus datos. Aparte de que lo van a estar viendo en el video, yo les voy a pasar también en la descripción todos los datos de esta tienda para que se puedan comunicar. Ahí ya vieron los datos de envío, cómo está esto, a partir de cuántas piezas es. Si quieren comprar de menudeo también están muy baratas las piezas. Entonces pues anímense aquí a venir a la plaza de Izazaga a hacer sus compras para que puedan iniciar un negocio. Pues te agradezco mucho tu atención, amigo, gracias por habernos proporcionado toda la información, y pues aquí vamos a dejar todos los datos para que se pongan en contacto con ustedes. Fue un gusto haberles grabado este video. Si les gusta el contenido, por favor denle like, apóyenme de esa manera, y por favor suscríbanse al canal. Si no les interesa el contenido, lo pueden compartir con sus amigos, porque va a haber alguien que le interese y quiera venir aquí a surtir para su negocio. Es un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias, amigos. Hasta pronto.